Buenos días con todos. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Bien, acá está muy fuerte y se está acoplando, Ale, por favor. Demasiado. Bien, sean bienvenidos todos. Estamos contentos de vernos nuevamente, gracias al Señor. Ale, se acopla, sí. Y realmente es una bendición tener la oportunidad de congregar y de tener una casa llamada iglesia, a la cual pertenecer y donde perseverar. La perseverancia del creyente está en función de cuánto puede él ajustarse a una norma. La norma para el creyente siempre es la voluntad de Dios. Y lo difícil de todo es que nosotros pensamos para un lado y Dios piensa en la forma correcta. Y por más que vayamos paralelos, el no ir con Él, en la forma de Él, es lo que a nosotros nos hace o nos genera toda una situación de pérdida, de errores, de situaciones. Usted sabe que la vida es demasiado corta como para ir perdiendo años. No, la vida no te perdona eso. Tú no puedes perder 5 años en una cosa vana, en un mal negocio, no sé, en una deuda, no sé, en el compañerismo o en las discusiones. Y estas cosas son frecuentes y a veces las tomamos como una normalidad. Y decimos, ¿quién no tiene deuda? O ¿quién no pelea? O ¿quién no se siente mal? O ¿a quién empezamos justificando nuestras malas disposiciones? Y Dios no tiene deudas. Y Dios no anda confundido. Y Dios anda seguro. Dios no necesita terapias ni psicólogos. ¿Correcto? Dios no necesita que le anden arreglando la vida. Y es porque sus pensamientos son perfectos y correctos. Y nosotros estamos llamados a buscarlos y conocerlos, aprenderlos y vivirlos. Dígale que no es que estamos ocupados. Y hay un versículo a mí se me ha quedado grabado, vamos mejor. No era el versículo de la prédica, pero nos puede ayudar para comenzar, ¿ok? A ver si encuentra este pequeño librito, Amós. Sí, amor no, Amós. Amós. Y hasta donde yo recuerdo, Amós está después de un librito que se llama Joel. Peor, no le ayudo con eso. Bien, Amós. Ok. ¿Lo hallaron todos? En la vida leeríamos Amós si no tomamos la firme determinación de leer la Biblia completa. Y Amós tiene en el capítulo 3, mire usted, entre tantos textos ahí muy importantes, pero hay acá, versículo 3, Amós 3:3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Qué importante es estar de acuerdo con quien vas a caminar. Y si vamos a caminar con Cristo, yo pregunto, ¿quién tiene que estar de acuerdo con quién? ¿Cristo con nosotros o nosotros con Cristo?
Si la respuesta pues es, o sea, la pregunta tiene una sola respuesta, ¿no es cierto? Es una pregunta retórica, es con Cristo, hermano. Entonces, eso significa que yo tengo que ajustarme a cómo Cristo camina, para yo caminar con Él. Y caminar significa pensar. Yo tengo que estar de acuerdo a cómo piensa Cristo para yo poder caminar con Él, porque Cristo no camina con aquellos que no caminan como Él. ¿Estamos de acuerdo? No. Cristo tiene un sendero de rectitud, y nosotros tenemos que ajustarnos a ese sendero. El ajuste sucede dentro de nosotros, no fuera de nosotros. El ajuste a ese sendero hace que nosotros podamos ser uno con Cristo. Y así seamos todos muy diferentes, todos somos uno en Cristo. Porque para ser uno en Cristo, no necesitamos todos vestir igual, ni comer igual, ni siquiera cantar igual. Porque lo que nos hace uno en Cristo a través del Espíritu Santo y la Santa Palabra es pensar como Cristo. Entonces yo puedo ser varón, tú puedes ser mujer, tú puedes ser muy joven, yo puedo ser muy mayor, tú puedes ser soltero, yo casado, tú así o yo asá, pero si todos estamos pensando como Cristo, todos vamos a ser uno en Cristo. Porque es un solo el pensamiento que hay en todos nosotros. Así tengamos experiencias diferentes, gustos diferentes, como fuere. Eso no le hace mella al asunto. Entonces, estos hombres que caminaron con Cristo, los discípulos, en esos más de 2 años que estuvieron con Él, aprendieron a caminar con Cristo. Y una vez que el Espíritu Santo vino a ellos pudieron madurar esas palabras que escucharon y esas formas que vieron en el Maestro y las hicieron suyas. Entonces caminaron como Cristo camina. Por eso que los llamaron pequeños Cristos. Es la palabra cristiano, pequeño Cristo. ¿Tú eres un pequeño Cristo? Somos pequeños Cristos en la medida que nos parezcamos a Él. Y esa medida estará determinada si estamos pensando como Él piensa. Entonces vamos a orar, hermanos, para entrar al texto que nos va a ayudar. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendición, tu ayuda. Gracias te damos por tu presencia, porque tú estás donde tu pueblo, Señor, te exalta y te adora y se humilla delante de ti, invocando tu nombre como el único Dios verdadero, a quien amamos y servimos, a quien le rendimos honra y gloria, de quien dependemos, de quien fluye la vida para nosotros, porque la vida está en Cristo. Y aquí estamos, Señor, como niños, deseando nuestra leche espiritual, la palabra de Dios, la que esperamos recibir en esta mañana. Háblanos, Señor, y enséñanos. Instrúyenos en tus caminos y andaremos en ellos. Gracias te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. El texto entonces nos lleva, mejor dicho, claro, el texto que vamos a usar es un texto muy conocido que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, para los que no se ubican bien todavía, la carta a los Filipenses es la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que está en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos queda en Macedonia, una ciudad griega que lleva el nombre del papá de Alejandro el Grande, que es Filipo. Bien, Filipos es la ciudad. Roma terminó por conquistar la Grecia y conquistó también esta ciudad y la modernizó, la actualizó, le puso
su cultura, pero también permanecía la cultura griega. Romanos y griegos parecen iguales, no lo son. Hablan idiomas diferentes, tienen culturas diferentes y tienen muchas cosas totalmente diferentes. Pero quien está reinando es Roma. Entonces Roma impone su ley y todos tienen que vivir bajo la ley romana. Bien. Es en ese ámbito, digamos, pacificado, donde el Evangelio llega. Y el apóstol Pablo es el que llega pues a Filipos, ¿no? Y predica el Evangelio y se establece una iglesia. En la iglesia hay romanos, hay griegos y hay judíos. Entonces, como usted puede ver, son tres tipos de personas totalmente diferentes. Ya los judíos eran cosa extraña para el mundo. Y estaban por todo el mundo. Y Pablo empieza a enseñarles el Evangelio por igual a los tres. Para Pablo, Cristo había derribado la pared que diferenciaba o separaba a las personas. En Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni judío, ni griego. En Cristo. Porque Cristo vino para hacer que todos seamos uno. No separados. El Evangelio trabaja para eso. Entonces Pablo predica el Evangelio en Filipos y establece la iglesia y luego él se va. ¿Quién se queda en Filipos como, digamos, el encargado principal? Es un hermano que se llama Epafrodito. ¿Cómo se llama? Muy bien, Epafrodito. Este Epafrodito y los filipenses en general amaban a Pablo, porque Pablo había sido su pastor fundador, lo amaban entrañablemente. Y era una de las iglesias que siempre reunía ofrendas para ayudar a Pablo en la predicación del Evangelio. Porque Pablo vivía de la gracia de Dios. Él no tenía financiamiento de nadie. Los que sentían y creían en la obra que Dios estaba haciendo, lo ayudaban. Y es así como los filipenses organizaban sus colectas, sus ofrendas, y luego averiguaban dónde estaba Pablo y mandaban a alguien a llevar esa ofrenda. Y en este caso, ellos se enteraron que Pablo estaba en la cárcel. Entonces mandaron a Epafrodito a visitar a Pablo y llevarle la ofrenda, el donativo. Epafrodito hace un viaje de Filipos a Roma, más o menos como un mes le demoraba llegar hasta Roma, y llega y encuentra a Pablo en la cárcel. Lo visita varias veces, está más o menos un par de meses con él, y Pablo escribe esta carta de retorno para que Epafrodito la lleve a la iglesia. Pablo no quería retener mucho tiempo a Epafrodito, puesto que Epafrodito había sufrido una enfermedad muy grave que casi estuvo a punto de morir. Entonces Pablo pensaba que estando con Epafrodito quisiera tenerlo mucho más tiempo, pero estaría él pensando en la preocupación de los hermanos filipenses con respecto a la salud de Epafrodito. ¿Por qué demoraba tanto? Recuerde que en estos tiempos no hay teléfono, no hay cómo comunicar de que todo va bien. Entonces, un poco ellos preocupados por cómo iría Epafrodito, Pablo siente eso y dice a Epafrodito, ¿sabes qué? Mejor retorna ya. Y le manda esta carta. Pero Epafrodito no solamente lleva el donativo, sino que él lleva informes. ¿Amén? Informes. ¿Cómo está la iglesia? Ahora, yo no sé, de repente usted se encuentra con algún hermano de otra iglesia y el hermano le pregunta a usted, oye hermano, ¿y cómo está tu iglesia? ¿Y tú qué le dirías? Está el perno, hermano. Hace 34 años que no cambian de pastor en mi iglesia, es una tragedia. Por Dios que es una tragedia. ¿Podría uno pensar así? ¿No es cierto? Otro diría, mi iglesia, bien, está bien. Entonces empezamos nosotros a sacar informes, que son nuestras propias opiniones de cómo vemos las cosas. Es como decir, vemos un edificio y uno dice, oye, ¿qué te parece el edificio? Bien feo. Y el que pregunta dirá, a mí me parece muy bonito. Puedes entender que no todos miramos igual.
No todos vemos igual, no todos concluimos igual. Por ejemplo, el que llevó una vida amargada siempre va a ver las cosas amargadas. El que llevó una vida, digamos, controlada y buena, va a ver las cosas en ese sentido. El que fue maltratado va a ser un maltratador. Entonces tú cuando hablas de tu iglesia, ¿qué cosa dices? ¿Qué informe rindes? Bueno, he estado de viaje, como ustedes saben, he estado 10 días fuera del país. No, hubiera sido menos, pero no se pudo. En fin, como fuere ya como fuere. Entonces llego donde la familia de mi esposa, que son cristianos también, y le pregunto, ¿y cómo está la iglesia a la que tú vas? Pues yo no la conozco, nunca fui, no sé. No, yo no. Bueno, y me dice, bueno, entonces me cuenta historias, ¿no? Las historias que la gente tiene acerca de su iglesia o de la iglesia a la cual asiste. Y es una cosa frecuente allá, acá y en la China, bueno, en China no creo, que los creyentes cambian de iglesias. Y algunos cambian tan frecuentemente como la ropa que usan. Hay algunos que no se afirman, sino que son constantes. Se llaman saltaiglesias. O sea, van de una iglesia a otra iglesia y van a otra iglesia. No tienen una iglesia, ellos van a todas las iglesias que pueden, porque les gusta a todas. Mientras que otros van y solo para criticar. Ese es el gran problema, por ejemplo, de YouTube, cuando tú encuentras a muchos cristianos criticando muchas iglesias y muchos predicadores. Eso está mal. Eso está mal. Tú no puedes criticar a los ministros. Haga bien, haga mal. Él tiene un Señor, el príncipe de los pastores. Él les hará rendir cuentas. Tú no tienes que juzgarlo. ¿Entiendes? Si no es tu iglesia, no tienes nada que hacer allí. Pero bueno, me decía, bueno, la iglesia aquí, la iglesia allá, está bien, listo, se acabó. Solo para referencia. Entonces, lo que uno encuentra a veces son particularidades de una iglesia y a veces encuentras generalidades de todas las iglesias. Por ejemplo, por acá tengo alguna. Todas las iglesias tienen virtudes y todas las iglesias tienen defectos. Es como las personas. Todas las personas tenemos virtudes y todas tenemos defectos. ¿Ok? Virtudes y defectos. No hay una iglesia que todo sea virtudes, virtuosa por donde la mires. Es la iglesia, esa estará en el cielo. Se llama la iglesia celestial, la cual es inmortal. Ya, allá no hay carnalidad, pues. Pero acá en la tierra hay carnalidad. Y todos nosotros tenemos ese gran problema, que llevamos la carnalidad a donde nosotros vayamos. Estamos en esta iglesia con esta carnalidad y así miramos todo. Me voy para esta iglesia y así veo todo y todo así lo veo. Yo veo como veo acá, veo allá. No hay iglesia perfecta porque yo soy parte de la iglesia y yo traigo el problema a la iglesia. Todos traemos problemas a la iglesia. ¿Esto está mal? No, no está mal. Porque imagínense que un ministro diga, miren hermanos, los que tengan problemas, no vengan a esta iglesia. El siguiente domingo no hay nadie. No habría nadie, porque todos tenemos problemas. Mire usted a Jesús cómo lidia con sus discípulos. Los discípulos hacen una cosa, Jesús dice, ay Dios mío, dice Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traed acá a ese muchacho. ¿No hace así Jesús? O cuando los discípulos dicen, maestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y consume a esta gente? Oye, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? ¿Acaso el Hijo del Hombre ha venido para perder las almas? ¿No ha venido para rescatarlas? Las iglesias tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. ¿Cuáles son los defectos y virtudes de los filipenses? Pablo conocía, porque Pablo fundó la iglesia. Pero ya pasó algunos años y ahora Epafrodito le trae el informe respectivo. Hermano Pablo, la iglesia va así. Y le empieza a referir.
Y Pablo encuentra, por ejemplo, entre los defectos hay fricciones. Algunos hermanos o hermanas están peleando, discutiendo. También encontramos problemas de gente que habla diferente doctrina. En este caso eran judaizantes. Y también tenemos hermanos que pues viven en mucha carnalidad. En todas las iglesias hay. En todas las iglesias hay. Y todas estas cosas preocupaban a Pablo. Entonces Pablo tiene que escribir la carta para darles guía, aparte gratitud por su generosidad y también animarlos para que ellos puedan seguir adelante. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer, dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren qué interesante. Se lo voy a explicar, no se preocupe. A ver, si hay alguna de estas cosas que Pablo menciona, las voy a volver a leer: consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Para nosotros son expresiones que no usamos cotidianamente. Es la forma como Pablo describe diversas cosas que nosotros vamos experimentando en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, le voy a preguntar, ¿alguno de ustedes alguna vez sintió el consuelo del Señor en su vida? A ver, consolación en Cristo. Y así vamos nosotros teniendo experiencia. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo? Si alguna comunión con el Espíritu. Okay. Si algún afecto entrañable. Qué interesante el afecto entrañable, que es el amor que nos estimula para obrar. ¿Acaso los líderes no están haciendo su labor, los anfitriones, los maestros de escuela, el hermanito que está allá soleándose y el que está parado en el baño que se pregunta, ¿y aquí qué pasa? No pasa nada. Ya, todos ellos, ¿por qué están allí? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿Por qué los hermanos vienen temprano? ¿Por qué acaso a alguno de ellos se les paga? A nadie se le paga. O sea, en el Evangelio no desarrollamos las cosas que Dios nos manda a hacer por dinero. Lo hacemos por amor. Se llama servicio. Ese es el afecto entrañable. ¿Alguna vez no sentiste hacer algo por un hermano, hacer algo por tu iglesia? Ofrenda de acción de gracias. Tú estás presente ahí y das gracias a Dios. Eso es lo que a ti te mueve, no es una obligación. Jamás decimos, mira hermano, si usted no participa en la ofrenda de acción de gracias, el diablo le va a quitar todo ese dinero. Jamás le decimos cosas así. Nunca, 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 nunca. Finalmente usted es el administrador de todo lo que Dios ponga en sus manos. ¿Pero qué hago yo con todo esto, Señor? Sirve. La motivación del servicio en la iglesia cristiana es el amor entrañable. El amor entrañable no es el amor de vista. El amor entrañable es el amor de las entrañas, porque para esta gente el amor procedía de lo más interno, de las entrañas, es lo más profundo. No es lo más externo, no es el amor del gusto, es el amor del interior, el amor entrañable, lo que me lleva a obrar, lo que me lleva a servir y hacerlo bien. Bueno, si has tenido alguna experiencia
Unos de una manera, otros de otra manera, otros. De repente tu experiencia no es por el lado positivo, sino por el lado, vamos a ponerle negativo. Es decir, has tenido alguna desilusión en la iglesia, has tenido algún problema en la iglesia, has tenido pongámosle el nombre, maltrato, me maltrataron en la iglesia. Porque hay creyentes que dicen, a mí me maltrataron en la iglesia, pastor. En la iglesia yo vengo ahí, el pastor me llamó y me dijo mi vida y yo ya no soporté y me fui. Bueno. No sé. Pero como fuere, ¿has tenido alguna experiencia, sea positiva o negativa? Porque de todo hay en la iglesia. ¿Cómo enfrentas todo? ¿Cómo manejas todo? Pablo les dice a ellos, miren, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sentir. El sentir. Ya, vamos. Entonces decimos así, oye, ¿sientes calor? Es decir, tienes una percepción de la temperatura externa. ¿Cómo te va con eso? Hermano, ahí tenemos foquitos que no se prendieron y eso siempre adornaba. Bueno, para el segundo turno. ¿Sientes calor? Entonces el caluroso dirá, el friolento dirá, no, está rico. Ahí el sentir se sabe que es diferente, ¿no es cierto? Es como uno percibe la temperatura. Bueno, otro. A uno lo ven sentado y medio cabizbajo, entonces le dicen, oye, ¿te sientes bien? El otro dirá, no, me siento mal, me siento desanimado. Ese es diferente al primer ejemplo. Porque el primer ejemplo, el sentir es la percepción de la temperatura. Allá, pues. Pero el sentir segundo que estamos mencionando acerca de que si me siento bien o me siento mal, ese es el sentir, digamos, emocional. Es muy subjetivo, es muy personal. No depende de las cosas de afuera, depende de cómo yo soy internamente. De tal manera que algunas situaciones las percibimos emocionalmente diferente porque uno es diferente al otro en cuanto a cómo maneja sus emociones. Este de acá es muy melancólico y siempre anda así mirando las cosas, como que todo va para abajo, yo no sé, ya. Y el otro va para arriba siempre, no hay ningún problema, yo siempre sigo y las cosas van así, y está bien, hermano, no hay problema, ya está. Ese sentir es la emoción. Cuando Pablo les dice a ellos, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, ese sentir, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Al sentir de que todos sintamos emocionalmente lo mismo, es decir, que todos estemos contentitos. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén, pastor. ¿Ah? ¿Y cómo se sienten? Happy, very happy. Todos estamos felices, pastor. Pero ese sentir mañana, caput, porque mañana fuiste a tu trabajo y no te pagaron, entonces regresaste a tu casa jalando el sentir así, como a alguien a quien vas a pegarle después. Estás mal, estás enojado. No es ese sentir el que Pablo está señalando. Acá la palabra sentir significa otra cosa. Sentir es la disposición de nuestra mente. Sentir aquí es la disposición de nuestra mente. ¿Qué cosa es sentir acá? Hermanas, ¿qué cosa es sentir acá? No, así no me gusta. Firmes, por favor. ¿Qué cosa es sentir acá? Varones, ¿qué cosa es sentir acá? Una disposición de nuestra mente, que en pocas palabras es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Que no tiene nada que ver con nuestras emociones. No tiene nada que ver. Pero usan la palabra sentir. Lo traducen como sentir.
Pero no tiene que ver con los sentimientos, sino con los pensamientos. Son dos cosas totalmente diferentes. Como piensas, como sientes por acá. ¿Piensas con la cabeza o sientes con el corazón? ¿Qué cosa es lo que guía, lo que determina tus acciones? Porque si es con mis emociones, mañana estoy alegre, pasado estoy enojado. Y conmigo mañana vas a estar bien y pasado vas a estar mal. Y el miércoles me levanté con el pie izquierdo y estoy renegando con el mundo y la creación entera. Porque así son nuestras emociones, son cambiantes, son fluctuantes. Porque las hemos llevado nosotros a vivir de acuerdo a las cosas que nos rodean. Si nos gustan bien, si no nos gustan mal. Si nos caen bien, entonces estamos felices. Si nos caen mal, estamos enojados. Me miraron de una forma, me enojé. No me hablaron, caí en mi tristeza. Ese es el sentimiento, esa es la vida emocional de las personas. ¿Cómo va tu vida emocional? ¿Somos nosotros los que manejamos las emociones o son las emociones las que nos manejan? ¿Cómo es? Porque si las emociones te manejan, por eso te dicen que necesitas terapia, pues. Por eso que a veces vas a la iglesia contento y otra temporada no vas a la iglesia porque estás mal. Estás pensando mal, es decir, estás sintiendo mal. Y encima, si piensas mal y sientes mal, esa combinación fatal para el cristiano. Vamos para los pensamientos, ¿ok? Pablo dice que tenemos que prácticamente pensar lo mismo. Y eso es curioso, porque ¿cómo hacemos para pensar lo mismo? Si todos pensamos diferentes. ¿Cómo? Así todos seamos del mismo barrio, seamos todos limeños mazamorreros, todos somos así. A todos nos gusta la música criolla, ¿ok? Todos celebramos, ya así, aún así, nunca pensaríamos igual. En una casa donde hay hermanos y hay padres, no se piensa igual. Un hijo piensa de una manera, el otro piensa, la hija piensa así, el padre discrepa y la madre apoya acá. Es un caos, muchos hogares son caos total. Entonces, cuando Pablo le dice a los hermanos en el consejo que les da, así hayan tenido una experiencia positiva, una experiencia de Dios en su vida, todos deberíamos de tener un mismo sentir. Ese mismo sentir nos va a llevar a la unidad. Por eso dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa, es decir, pensando una misma cosa. Entonces, ¿cómo se construye el pensamiento? Tenemos que ponerle un pensamiento eje. Y a partir de ahí, todos los demás pensamientos tienen que engancharse, es como el rompecabezas. Necesitamos la ficha central. A partir de ahí construimos o armamos todo el rompecabezas. Es la piedra angular de nuestra forma de pensar y ser. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es ese pensamiento? Es vital. Si no lo tienes, tienes que adquirirlo. Si no lo tenemos que buscar. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Ya, acá. Capítulo 4. Vamos al capítulo 4 de Filipenses. Yo digo, qué calor que siento. Tú dices, no hace calor. Digo, no importa, prendan el aire acondicionado, bájenlo a 19 grados. Y todos terminan con frío y resfriados y nos enojamos. Y tú dices, pastor, usted siempre dice, y yo,
no tenemos el mismo sentir, no estamos pensando igual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es así? ¿Cómo es esto? Es así, mire. Es así. Hay una situación. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Diferentes, contrastantes, opuestos. Pero la situación nos une. Por ejemplo, el ambiente y el calor acá. ¿Cómo resolvemos ese asunto? ¿Prendemos el aire o no prendemos el aire? Algunos dicen, no prende el aire. Otros dicen, préndalo, pastor. ¿Cómo hacemos? Capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, Pablo pone como ejemplo acá una situación que es frecuente aquí en esta iglesia y en muchas iglesias, en todas las iglesias, que los hermanos discrepen hasta el punto de ser opuestos. Y eso los lleve a un posible roce. Evodia y Síntique son dos hermanas de la iglesia, las cuales al parecer, no siendo de un mismo sentir, se habrían enfrentado en alguna situación y habrían tenido algún roce. ¿Qué hacemos ahí? ¿Los dejamos? Lo mejor es que la gente resuelva sus diferencias. Pero ¿cómo resolvemos las diferencias? ¿Cómo? Parece que Evodia y Síntique les costaba resolver sus diferencias y se habían encontrado en una situación que los enfrentó. Entonces se enemistaron, yo no lo sé, discutieron, se separaron, yo no sé quién ofendió a quién, no sé, no sabemos nada, pero Pablo le recomienda a Epafrodito, el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, Evodia y Síntique no eran hermanitas eran hermanas que habían enfrentado lo que significaba pues la predicación, el establecimiento de la iglesia, trabajaron, pero se enemistaron. La única manera de ayudarlas es buscando que ambas tengan un mismo sentir, es decir, que ambas piensen igual, no diferente. ¿Ok? Igual. ¿Cómo era esto? Bueno, lo dejamos mejor porque puede traer conflictos. Sí. Sí, lo dejamos. Entonces, en la vida tú vas a encontrarte, en la vida cristiana, en el desarrollo de tu vida cristiana, te vas a encontrar con situaciones, con personas, personas cercanas, personas muy cercanas, con quienes vas a tener situaciones de disparidad. ¿Ok? Puedes tenerlas en la iglesia donde tú congregas. Puede ser que tu líder o el maestro de la escuela. Hay hermanos que se han quedado que el maestro de la escuela es así, que el maestro de la escuela es así. Yo diría, a ver, anda tú a la escuela y sé maestro. Porque es fácil desde acá, ¿no?, señalar a esos hermanos. Pero anda tú, pues. Anda, enséñanos cómo es. A ver. Y en especial, algunos hermanos que han tenido niños muy problemáticos, indisciplinados y todo, son los que más han retado. Esta escuela nunca hace nada. Ay, pobre, si tú no haces nada en tu casa, menos harías acá en la escuela, oye. Porque el niño viene de la casa, no lo criamos en la escuela. ¿No es cierto? No lo criamos. A algún hermano yo le hacía el comentario, le dije, si ustedes me dejan sus hijos 10 años y yo se los devuelvo al año 11º, y usted, ahí sí podría decir, pastor, usted no lo hizo bien. Pero nadie me va a entregar a su hijo 10 años, pues. Me lo trae una hora acá y tarde, y quiere que su niño en la semana sea el más intelectual del salón, sea el genio de la familia. No estamos pensando igual.
Entonces Ebonia y Síntique se enfrentaron porque no tenían el mismo pensamiento. Alguna situación las llevó a tener que discutir. Necesitaban la ayuda de alguien que interceda, que las ayude a sentir igual. ¿Y cuál es ese pensamiento que nos hace a nosotros actuar de una forma correcta? Miren, vamos a seguir desarrollando todavía por orden el versículo. Versículo 3. Versículo 2 dice, sintiendo una misma cosa. Si todos nosotros sentimos esa misma cosa, ¿ya? Es decir, si todos tenemos el mismo sentir, entonces versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No tendríamos problemas de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, es decir, por contender con otro o por tratar yo de destacar. Si tenemos nosotros el mismo sentir, nadie menospreciaría a su hermano, ni nadie se creería más que su hermano, ni nadie se sentiría menor que su hermano. Nadie. No serviríamos para que nos vean, ni tampoco esconderíamos los dones que Dios nos dio por vergüenza o por timidez. Porque el sentir ese pensamiento clave en nosotros nos ayudaría a actuar sin contienda, sin vanagloria, con humildad, dice Pablo, antes bien con humildad. Nos llevaría a estimar a cada uno de los hermanos como a superiores a nosotros mismos. Dime tú qué virtud te lleva a estimar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cuál es esa virtud? No. ¿Cuál? No. Sigamos mejor. Espérese pues. Espérese, todavía falta. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y el profesor nos llevaba así en una clase que ya nos desesperaba porque nos hacía la pregunta, pero alumnos, este asunto, ¿cómo es? Entonces, ya tiene una vez la respuesta. Y el profesor tenía una frase que decía, estrujen sus neuronas. Piensen pues, eso significa, piensen pues, ¿cuál es la virtud que me lleva a mí a no considerarme como superior a ti? Ahora sí creo que lo dije bien yo y ustedes pensaron mejor. ¿No es cierto? ¿Cuál es? La humildad, la cenicienta del reino de los cielos. La humildad. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros, sin egoísmos. Normalmente nosotros, por consecuencia del pecado, por formación de la casa y por cultura de este mundo, desarrollamos el egoísmo como no te imaginas. Yo primero, yo, a mí, mío, esto es mío, esto es mío, mi tiempo, mi dinero, mi casa, mis hijos, mi carro. Y eso nos hace a nosotros aferrarnos a estas cosas, porque consideramos que nosotros somos los dueños de esto y nosotros no somos dueños de nada. Si algo sabes, lo recibiste de otro, no eres dueño de eso. Hay un derecho de propiedad de autor, no es tuyo. Hay gente que habla muy bonito, pero ¿dónde lo leyó? ¿Dónde lo aprendió? Debió de haber aprendido para poder enseñar. Si no aprendiste nada, no tienes nada que enseñar.
¿Dónde lo leíste? ¿A quién le escuchaste? ¿Dónde sacaste eso? Bueno, ya, vamos a la instancia más pura, más elevada del Señor. ¿Cómo lo hiciste? Porque Dios no se asocia con los soberbios, Dios se asocia con los humildes. Si tú quieres preguntarle algo al Señor y que el Señor te responde, y que el Señor te instruye, que el Señor te hable, tendrías que estar plano, plano como la alfombra, así plano en su presencia. Y eso no somos nosotros. Yo he llamado la atención a varias personas, a muchas personas. ¿Qué se ha creído usted, pastor? No puedo creer que en esta iglesia a uno se le impida casarse. ¿Qué se ha creído usted, pastor? Entró a mi oficina casi pateando la puerta. ¿Cómo usted puede decirme esto? Yo dije, cálmate, estás en mi oficina. Yo no estoy en tu casa. Tienes que por lo menos respetar el lugar. Si no respetas a la persona, ¿qué derechos tenemos nosotros de argumentar qué? Si todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia, todo es por gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El hecho es que la gracia de Dios no haya sido en vano para con uno, sino que haya sido favorable y nos haya ayudado. Miren, hermanos, todo lo que he hecho, todo ha sido por la gracia, y por la gracia será a lo que Dios destine. Es decir, si yo tengo hijos, tengo 4 hijos, yo no los he traído para que este sea borracho, este sea un maldiciente, este sea un maltratador, este sea un delincuente. No, para que todos sean siervos en el reino de los cielos. Es así, porque Dios me dio la gracia de tenerlos. Si Dios no me dio la gracia de tenerlos, es decir, no los tengo por gracia, es que Dios ha determinado para mí caminos que mucha gente no sabe y no conoce cómo son. Es porque Dios te quiere a ti en exclusividad. Es como Pablo. Pedro tenía una esposa, ¿cierto? ¿Cómo sabemos? La suegra de Pedro. Ahí está, estaba enferma. Y Pedro le dijo, pero mi señora me anda diciendo que te diga que su mamá está mal. Bueno, como fuere, Jesús llegó a la casa de Pedro y estaba la suegra con una fiebre que le tenía postrada en cama. Y fue Jesús, le tocó la mano y la mujer fue sana. La señora se paró, fue y le sirvió a todos, eran como 40. Y la señora ahí cocinando. Después de una gran fiebre estaba totalmente sana. Ya. Y Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho los apóstoles de traer una hermana por esposa, así como Cefas o Pedro y los demás apóstoles? Claro, porque los apóstoles viajaban y a veces viajaban con sus esposas. Pero con la esposa no puedes ir como cuando vas solo. En cambio, Pablo iba solo. Él no tenía esposa. 2 cosas. Primero, debió haber tenido una esposa, porque para ser fariseo tenías que ser casado. Pero cuando lo vemos acá, Pablo ya no tiene esposa. Pudieron haber pasado estas 2 cosas. 1, o enviudó, o 2, la esposa lo repudió por hereje, porque siendo judía y él se convirtió al cristianismo, para los judíos que alguien se convierta al cristianismo era herejía. Entonces la esposa demandó el divorcio por herejía. Entonces el Sanedrín le dio el divorcio a la mujer y quedó libre Pablo de esa señora por orden del Sanedrín. Y Pablo ya no se casó, porque Pablo sabía que el Señor lo había tomado para ser suyo para siempre. Entonces Pablo ya no buscó una hermanita, ya no se enamoró, ya no estuvo cortejando, ya no estuvo invitando. Pablo fue por todo el mundo y recorrió todo el mundo y navegó, naufragó, lo encarcelaron, le pegaron, lo apedrearon, lo botaron, lo querían, lo odiaban, hablaban bien de él, hablaban mal, hacía todo. ¿Por qué? Porque él estaba solo en exclusividad. No tuvo hijos que mantener, niños. Ya papito, ya tengo que ir a predicar. Ay, hermano, predique usted, no puedo, mi hijo tiene tarea. Que a veces pasa así en las casas. ¿Por qué no vino? Mis hijos, ni siquiera se congrega, porque mis hijos están en exámenes, pastor. Ya, está bien, pues. Es su responsabilidad, ¿no es cierto? Mi hijo estaba con diarrea, no podía venir, pastor. Bueno, está bien, pues tiene que cuidar al niño. Cuando no tiene niño, no hace nada, no hace nada, no hace nada. Dios lo quiere en exclusividad, no hace nada, no sirve. Porque es egoísmo, porque le importa su ego, su yo. Entonces lleva su tiempo a su forma y manera. Créame, le voy a decir esto, no va a recibir nada de Dios.
Si Dios te da algo, nadie te lo quita. Nadie te lo roba. Estás andando con tu celular y vino el motociclista y ¡piu!, se lo llevó. Otro celular va a llegar, porque quien da las cosas es Dios. Ahora, si tú corres con tu pistola detrás del motociclista, pa, 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 como a veces vemos en los videos, no hay que hacer esas cosas. Da gana, pero no hay que hacer. No hay que hacer esas cosas. Solo hay que encomendar la causa al que juzga, que es el Señor. Él verá. Entonces, Pablo les dice, tengan el mismo sentir. Ese es el sentir de la humildad. El sentir de la humildad nos pone a todos así planos. ¿Quién es más acá? Nadie, porque todos estamos igual. ¿Dónde estamos? Todos estamos abajo. Porque el que es humilde es el que está abajo. ¿No es cierto? Se humilla. Él no mira a los demás como inferiores a sí mismo, los mira como superiores. Porque mayor es el que sirve y el que sirve es el menor. Menores son los servidos en el reino de los cielos. En la tierra los que son servidos son mayores. En la tierra no vale. Pero donde las cosas toman su real valor, que es en el reino de los cielos, el que sirve es el que se humilla y es el que es el mayor. ¿Quieres ser más grande? ¿Quieres ser mayor? Sirve, es decir, humíllate. ¿No quieres tener problemas? Humíllate. ¿Quieres que Dios derrame su gracia en abundancia? La asociación de Dios es con los humildes. Humíllate. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imposible. ¿Quieres caminar con el Señor? Humíllate y caminarás porque Él es humilde. Jesucristo es humilde. Vamos a leer el ejemplo de la humildad. Tú sabes, en Génesis dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Leyeron el texto ese? ¿Conocen? ¿Alguno no lo conoce? Mira, no levantaron la mano, entonces yo sigo. ¿No lo conoce? ¿Alguno no lo conoce? Muy bien, vamos a leerlo por el hermano que no lo conoce. Acá está. Bueno, por acá estaba. Capítulo 5 de Génesis. ¿El 4? Está bien. El 24, sí, pero capítulo 5 de Génesis. Hubo un varón llamado Enoc antes del diluvio. ¿Ok? Versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Es decir, Enoc fue engendrado cuando su padre Jared tuvo 162 años. Dios. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. La fertilidad no se agotaba con el tiempo antes del diluvio. Tanto varones como mujeres eran muy fértiles porque mantenían una vitalidad diferente a después del diluvio. Bueno, no importa, ese no es el tema. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Ok. Y aquí viene Enoc, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Bueno, si estamos diciendo que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, para que Enoc pueda caminar con Dios, tuvo que estar de acuerdo con Dios. Yo pregunto, ¿cómo un hombre antes del diluvio, en plena maldad, pudo haber entendido a Dios, a entender sus caminos y poder caminar con Él? ¿Cómo? Por Dios. Él entendió antes que se escriba aquel versículo que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro, primera de Pedro, o segunda, no recuerdo bien. Enoc entendió cosas muy básicas. Estas cosas son básicas, no son complejas. Enoc no entendió de la tribulación, el anticristo. No, eso déjalo para los que quieran discutir de cosas de la profecía. Enoc quería caminar con Dios. Y no puedes caminar con Dios
si no piensas como Dios. Y Dios no le dice a Enoc así, sube ves para caminar juntos. No, lo que hace Dios es simplifica todo y lo lleva todo al plano de Enoc. Dios baja todo y le dice a Enoc, si solo puedes ser humilde, caminamos juntos. Si solo eres humilde, es suficiente. Porque la asociación de Dios con los humildes es la que trae bendición. Entonces caminó Enoc con Dios después que engendró, dice a Matusalén, 300 años. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300 años. 300 años caminó con Dios. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Oye, este vivió poquito. Porque su padre vivió 962 años. Matusalén, que es su hijo, va a vivir mucho más. ¿Y por qué vivió tan poco? Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, en la Biblia, los que nunca vieron muerte, solo dos personajes, Enoc y Elías, que también fue llevado al cielo vivo. Pero entiende que caminar con Dios se realiza en un plano de entender los caminos de Dios, uno. Y segundo, el caminar con Dios te va a llevar a tener una experiencia que otra gente no tiene. Moisés hablaba con Dios y cuando salía de la presencia del Señor, su rostro brillaba. ¿Es cierto o no es cierto? Ya lo hemos enseñado. Elías se presentaba ante el rey Acab y le decía, así dice Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá, sino solo por mi palabra. Ese hombre tenía en su boca la autoridad para cerrar los cielos. ¿Y dónde radicaba esa autoridad? En la presencia del Señor, donde Él siempre estaba. Yo estoy en la presencia del Señor. Pero ¿cómo puede estar en la presencia del Señor si no se humilla hasta el punto en que Dios encuentra en él el espacio necesario para hacer las cosas que Dios... Elías, si tú lo ves en su tiempo, Elías era un loco. Así lo tildaríamos todos, un loco, mal vestido, mal peinado, come cosas raras y no vive en la ciudad, vive en el campo. ¿Quién quiere llevar así? ¿Quién vive así como loco? Los cristianos vivimos como locos. No bailamos, no tomamos, no fumamos, no renegamos, no decimos malas palabras. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto? ¿Sí o no? No. Tampoco robamos, ¿no es cierto? No. ¿Qué más? Bueno, todo lo que usted ya sabe. Así, locos. Porque cuando en el trabajo te dicen, hoy no vamos, no, yo no voy. ¿Por qué no vas? ¿Estás loco tú? ¿Estás loco pues? No, porque yo soy cristiano. Los cristianos no chismoseamos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? No murmuramos. No. Los cristianos no somos hipócritas. Todos somos hipócritas. Todos chismoseamos. Todos decimos cosas malas. Porque no hemos llegado al grado de humildad del sentir de Cristo. Fíjate este hombre cómo caminó con Dios, cómo pudo caminar con Dios. A mí siempre, cuando yo conocí este pasaje, tiempo ya, yo me pasaba rato pensando cómo me imaginaba una escena Enoc con Dios. ¿Cómo? La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Es decir, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo puedes caminar viendo al invisible? Bueno, Hebreos nos dice que eso es por la fe. Estos hombres caminaron como viendo al invisible. Entonces, la asociación de Enoc con Dios fue la asociación con el Dios invisible. La asociación con el Dios invisible se realiza aquí, adentro de nosotros, en los pensamientos que pueden gobernar el corazón. Entonces caminó de forma tan agradable que un día Dios le dijo, Enoc, vámonos a pasear. Y Enoc se fue con Dios
Y nunca más regresó del paseo aquel, porque Dios se lo llevó. Hay una frase centroamericana que la voy a repetir una sola vez y nunca más, que cuando a alguien le va mal, dicen, me lleva el diablo. ¿Cómo vas a decir eso, por Dios? A nosotros que nos lleve Dios. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O quién quieres que te lleve? Dime. ¿Quién? ¿Ah? Me lleva el tunche. ¿Cómo que me lleva el tunche? ¿Cómo que te va a llevar el tunche? El tunche es el diablo en la selva. A nosotros que no, pero Dios no se lleva a nadie que no sea como Él. Bueno, Filipenses, entonces para terminar ya. Porque ahorita la hermana me va a decir, ya pedíganos, pastor. Filipenses. Dos. Hablando del sentir. Versículo 5. Pablo sigue escribiendo y dice, ya pues, en vosotros este sentir, este pensamiento, esta forma de pensar, esta disposición de la mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su magnificencia. ¿Me entiendes? De toda esa manifestación divina. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, cuando se encarnó en el vientre de María, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Porque la condición humana para Dios es humillación. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Si Él es el rey del universo, ¿cómo va a venir a encerrarse en una naturaleza como la del hombre que lo limita de todo? Fíjense que cuando Jesús estaba en la tierra tenía hambre, tenía sueño, tenía sed. ¿Qué más? Se cansaba. Y hay un aspecto más. Lloraba. Yo me acuerdo con el hermano Sandy, cuando caminamos por aquí, por allá, siempre encuentra a una persona. Normalmente es la vendedora o la chica que tiene el restaurante, como una última vez que estuvimos por allá, y le dijo, ¿tú eres casada? Nosotros tenemos que aplicarle a la chica, no es chismoso, lo que pasa es que es un pastor que quiere orar por usted. ¿Tú eres casada? Sí. Y tú lloras mucho. Y empezó a llorar. Todos lloran, por Dios. Porque llevan la pena encima, no la puedes dejar en la casa. No dejas tus penas en la casa, las llevas. Porque la condición humana es así. Las tristezas, las amarguras, el rencor, las desilusiones, las frustraciones, los llevas. Bueno, porque la naturaleza humana es así. Y Jesús viene y se encierra en una naturaleza humana. Ahora, vas a ver esto en el momento extremo. El momento extremo de todo esto es Getsemaní. ¿Qué cosa es Getsemaní? El lugar donde Jesús fue a orar y donde Judas viene con los guardias del templo para atraparlo. Getsemaní, en el monte de los olivos. ¿Ok? Getsemaní. Jesús lleva a sus discípulos y dice, quedaos aquí, yo iré más allá, ayudadme a orar. Y se va Jesús. Y se pone de rodillas. De rodillas. Y se pone a orar. Como una hora. ¿Y cuál es su oración? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera,
sino tu voluntad. Nuestras oraciones siempre son al revés. Padre, que se haga mi voluntad. Quiero ese carro. Dame ese carro, dame ese carro, dame ese carro, dame ese carro, dame ese carro. A mí me enseñaron a orar así. Tienes que decir, en el nombre de Jesús, ese carro es mío. Oiga, Dios no ha venido para darte carros. Tú no vas a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Es como el niño que va donde su papá y dice, papá, cómprame. Claro, hay padres que compran. Sí, claro, sí, mi amor, ¿qué cosa quieres? Quiero helado, chocolate, chupete y caramelo. Listo, vamos. Dios no es esa clase de padres. Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Caramelo, chupete, chicle y chocolate no son buenos para los niños. Está bien para la abuelita, pero no para los niños. ¿Ya? No para los niños. O para la chica, para la amistad, pero no para los niños. Nunca. Entonces Dios no nos va a dar lo que nosotros querramos. Ese era el otro tema, pero no hay tiempo del tema de la oración. Algunos creen que con la oración cambiamos las disposiciones de Dios. Nunca. La oración lo único que hace es nos pone a disposición de lo que Dios quiere hacer. Tú no oras para que Dios cambie las cosas. No. Es totalmente al revés. Oramos para cambiar nuestro corazón y ajustarnos a la voluntad de Dios. Por eso dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas que hemos pedido. Jesús no cambia a su Padre, solo le dice, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Ese es el punto de la humildad. No sea como yo quiero. ¿Ok? Esta iglesia no tiene que ser como yo quiera, sino como Dios quiere. Y esa tiene que ser tu oración. Señor, que se haga tu voluntad en nuestra iglesia. Bendícenos, Señor. Derrama tu gracia. No tiene que decir, esta iglesia no tiene gracia, me iré a otra iglesia. O, esta iglesia hay que cambiar acá. No, solo tienes que decir que se haga su voluntad. No tengo nada que reclamarle a esta iglesia. Yo por lo menos no tengo. En mis emociones, en mi amargura y mi rencor, podría yo reclamarles 1.000.000 de cosas a esta iglesia. Pero no tengo por qué. Nada. En absoluto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, el que se humilla es obediente. No tiene problemas. A ver, escúcheme. El siervo, ¿ok? El siervo. Jesús dijo que mayor es el que sirve que el que es servido. Ok, el siervo. El siervo es el ejemplo de la humildad. Jesús fue siervo. Ok, Moisés fue siervo en la casa de Dios. Jesús fue siervo porque fue siervo para rescatar a los hombres. Ok, la característica de todo aquel que es humilde y que es siervo es siempre la obediencia. Siempre la obediencia. Preguntamos entonces, ¿cuán obediente soy? Esa obediencia es en parte la que tú aprendes de parte de Dios y es en parte la que te enseñan a ti en tu experiencia de vida. Es decir, los que somos padres, ¿enseñamos a nuestros hijos la obediencia? ¿O dejamos que los hijos decidan ellos por su cuenta qué ser, qué hacer, qué seguir? No, la obediencia es una virtud que hay que enseñar, hay que trabajar, hay que perfeccionar. Desde pequeño a los chicos se les enseña, anda, ve, haz eso, amor. Y el niño tiene que ir y hacer, ir y traer, ir y hacer, ir. Anda ya, acuéstate. Acuéstate, te he dicho, carambas. Esa forma no, esa no es la forma, ¿no es cierto? Dice, amor, acuesta a los chicos. Claro, mi vida, saca la correa. El niño corre a su cama, se tapa. Como la ancianita que en las mañanas destapaba a su hijo y le pegaba con la correa. ¿Y por qué le pega usted a su niño así? Dice, porque la Biblia así dice.
¿Dónde dice? Dice, castiga a tu hijo temprano y no se apartará de los caminos. No, no es así. No es temprano en la mañana, pégale para que... No, es que desde muy temprano al niño hay que enseñarle, disciplinarlo en las cosas del Señor. ¿Tú crees que Jesús no tuvo un hogar bueno para eso? Sí. José y María eran justos delante de Dios, eran piadosos delante de Dios. Y Jesús, como el hermano mayor en ese hogar, desarrolló también una piedad. A los 12 años Jesús ya estaba presto para desarrollar la piedad directa de su Padre Dios. De tal manera que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que él no dudó. Le invadió, sí, el temor al tipo de muerte, porque él sabía perfectamente lo que tenía que sufrir. Y él estuvo dispuesto a cargar el sufrimiento finalmente. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, no acabó el versículo. Por tanto, si tenemos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual... Si tenemos el sentir de Cristo, que es el sentir de la humildad, por tanto, entonces, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate. Los humildes se ocupan de su salvación, los soberbios no. Si estás descuidando tu salvación es porque hay soberbia en la vida, porque crees que tú puedes, que tú eres, que tú mandas, que tú... No, nosotros no sabemos, no entendemos. Si Dios no enciende la lámpara, estamos en tinieblas. Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su propia voluntad. Y en el 14 dice, ahora sí, entonces haz todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Es que, tú dices, hermano, lean la Biblia. ¿Qué va a leer la Biblia, hermano? Solo el que es humilde y obediente toma la Biblia como suya y la lee. El otro no. Sí traerá Biblia. Sí leerá su Biblia. En estos 10 días que estuve lejos de ustedes, pero cerca también, bueno, se agarraba en la mañana y decía, ya aquí nadie me va a molestar. Entonces leía mi Biblia. Y me fui hasta segunda de Samuel leyendo y estaba ahí feliz de la vida leyendo a David, sus éxitos y sus errores y todas las cosas. Qué increíble. Sin carga de, pastor, una consulta, pastor, una cita, pastor aquí, pastor mi mamá, pastor mi papá, pastor mi hijo, pastor. Porque si quiero asirme, aferrarme de la palabra de Cristo, necesito leerla, pues. Pero el que no dice, no, ¿dónde estamos? Vamos, salgamos a divertirnos, porque estamos en la meca de la diversión. Le voy a decir, para los que no saben, Hollywood, ¿ok? Tanto que amamos Hollywood. La calle principal de Hollywood, donde está el Paseo de la Fama, donde tú caminas por la veredita y ves las estrellitas, ¿no es cierto? Ahí está tu actor favorito, ahí está Tom Cruise, ¿no es cierto? Ya está todos tus cantantes, ¿no? Increíble que ahí encontré el nombre de Billy Graham, el gran evangelista Billy Graham. No porque era un actor, sino porque fue reconocido como una figura importante en la sociedad, bueno, en su momento. Ya. Pero la meca donde entregan los Oscar y tanta cosa así, la avenida Bancay es más ordenada que esa calle.
más ambulantes. Todo el mundo con su marihuana. Tú tienes que pasar, ya, inevitable, tenías que respirar porque no puedes caminar 2 cuadras aguantando la respiración. Locos en la calle, morenos de este tamaño, de este ancho, caminando con torso desnudo, mirando así a quién lo agarran. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este país? ¿Ves? La mayor depravación. La mayor depravación. No te puedes imaginar. Es la meca de la corrupción. Y todos sueñan Hollywood. Los ricos y famosos. Los ricos y famosos no pisan ese lugar. Claro, cuando va a haber un espectáculo, pues cercan allá y sacan a todos, pintan, barren, baldean. Pero cuando no hay eso en las noches, sales y es toda una galería de ambulantes. Te venden los choripanes centroamericanos con música centroamericana, todo volumen. Encuentras, es la cosa más. Subí a un metro donde subieron una parejita, morenos también. Desarmaron unos cigarros más grandes que estos. Ahí delante de todos lo desarmaron y le metieron tanta hierba y luego lo pegaron con saliva y empezaron. Ahí no podías escapar de ahí. Porque el chico fumaba y fumaba. Las personas solo sacaban su mascarilla y se ponían la mascarilla. Pues yo no tenía mascarilla. Entonces dije, por Dios, ¿qué es esto? Han liberado el tema del consumo. Hay tiendas que venden la hierba. Es el mundo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque Dios es misericordioso. Y en medio de todo ese caos, de toda esa bulla, de toda esa gente, de toda esa maldad, había un señor predicando ahí con su Biblia, porque Dios ha dicho que si no se arrepienten, ¿qué sabrá esa gente, no? ¿Qué valor le dará? Pero el cuerdo era el loco y los cuerdos eran totalmente locos. Porque cuando estén así comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, vendrá la destrucción. Nadie escapará. Terrible. Pero bueno, algo se aprende. De todas maneras, algo se aprende. Tenemos hermanos que seguimos ahí tienes todo Filipenses para seguir alimentándote. La humildad es la virtud que nos conecta con Dios para caminar con Él. La humildad es el sentir que debe haber en toda iglesia, en todos los creyentes, para servirle, para vivir, para amarle. La humildad. La humildad. Vas a ver que David era un hombre increíble, pero de errores grandes, pero de corazón humilde. Porque mientras estemos en esta carne, la debilidad siempre será nuestra enemiga, a la cual tenemos que mantener a raya. Pero la humildad siempre nos ayudará. Así que la humildad es rendición. Hay que rendirnos a Cristo. ¿Me entiendes? Delante de Él no hay derechos, no hay razones. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. En mi casa yo les digo, yo no sé nada. Algunos se ríen, pero la verdad yo no sé nada. Nada. Como debo de saberlo, dice Pablo. No sé. Solo Cristo es la fuente de toda sabiduría. Entonces, ¿sabes algo? Nada. ¿Eres fuerte? No. ¿Eres rico? No. ¿Eres pobre? No, tampoco. ¿Eres macho? No, no soy macho. ¿Qué cosa eres tú? Nada. No somos nada. Finalmente no somos nada porque el médico mañana te dice que tus días están contados y se acabó el mundo para ti. No somos nada. Sin Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores.